reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Aquel día, el Señor de los ejércitos preparará para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares enjundiosos, vinos generosos. Y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el paño que tapa a todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros, y el oprobio de su pueblo lo alejará de todo el país. Lo ha dicho el Señor. Aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Celebremos y gocemos con su salvación. La mano del Señor se posará sobre este monte. Palabra de Dios. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, bordeando el lago de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los echaban a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos, y dieron gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino. Los discípulos le preguntaron: ¿de dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron: 7 y unos pocos peces. Él mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes y los peces, dio la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse.
y recogieron las sobras, 7 cestas llenas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer veíamos la convocación de todos los pueblos a reunirse en el monte del Señor. Hoy vemos por dentro esa reunión. Y la reunión tiene un carácter de encuentro, sí, pero también de reconocimiento, de reconciliación. Imaginémonos nosotros, como para que nos hagamos a una idea de lo que este anuncio del profeta significa y lo que Jesús después realiza, que nos dijeran que nos vamos a reunir en una gran fiesta con toda esa gente que anda en moto amenazando gente con revólver y cuchillo para quitarle el celular y hasta la vida, y que nos vamos a reunir desprevenidamente a compartir una comida. Hay una mezcla de temor, de rencor, de una cantidad de sentimientos encontrados, muy difícil de describir. Justamente eso es lo que sucedía con el pueblo de Israel. Ellos conocían las promesas de Dios y sabían que las promesas de Dios eran para toda la humanidad a través de Abraham y su descendencia. Ellos eran conscientes de que eran portadores de una promesa de bendición. Pero luego, en el trato ordinario, habían experimentado la ferocidad de los otros pueblos, la crueldad inclusive de los otros pueblos. Y esto les creaba a ellos esa sensación de temor y de rencor, muy difícil de superar. Y aun cuando el profeta había hecho el anuncio y ellos consideraban esa palabra inspirada por el Señor, no veían otra manera de poder realizar ese encuentro con los paganos que sometiéndolos, dominándolos. Fijémonos que esto nos está hablando de nuestra realidad actual. Nosotros no vemos otra manera de encontrarnos con la gente que mata y con la gente que odia, sino sometiéndola. Y por eso se multiplican las cárceles, porque no hay otra manera en nuestra mentalidad. Por eso se multiplican las leyes de castigo y nos cerramos a toda posibilidad de reconciliación. En el fondo de eso hay miedo y rencor. Cuando Jesús viene a cumplir la promesa de Dios, se encuentra con ese miedo y con ese rencor. Y eso es lo que le ofrece resistencia y lo que finalmente lo llevará a la cruz. Los dos evangelistas, Mateo y Marcos, nos presentan 2 veces el relato de la repartición de los panes. Cuando yo estudiaba en el seminario, decían que eso era
bueno, eso era lo que se enseñaba en aquella época, ¿no? Que eso era que el mismo relato lo habían descuidadamente, el evangelista lo había referido 2 veces, pero que era la misma cosa. Después los estudiosos se fijaron más atentamente y se dieron cuenta de que había semejanzas y diferencias, y que las semejanzas indican que Dios está haciendo la misma propuesta, y las diferencias señalan que son distintos los destinatarios. Hay una cantidad de detalles en esta narración que escuchamos hoy que no estamos ahora con el tiempo disponible para analizar, pero de todos modos, la primera narración que presentan los evangelistas Mateo y Marcos se refiere a la repartición de los panes entre los judíos. La segunda se da en territorio pagano y se refiere a la repartición de los panes para los paganos. Y el cambio de vocabulario que se da, que a veces resulta imperceptible en las traducciones, el cambio de vocabulario que se da indica que son destinatarios diferentes, y al mismo tiempo que se valora y se acoge la manera de expresarse los unos y los otros, porque a la hora de la verdad el mensaje es el mismo, aun cuando las palabras sean distintas. Hay una cosa que llama la atención, y es el hecho de que cuando Jesús les dice a los discípulos que le den instrucciones a la población judía, dice que los obligó a recostarse, es decir, tuvo que forzarlos a que asumieran una actitud de libertad. Estaban educados en una mentalidad de sometimiento, y por eso resultaba difícil que adoptaran una condición de libertad. En cambio, cuando le da la misma instrucción a los discípulos en relación con la multitud pagana, simplemente los instruyen, no los obliga. No hay necesidad de obligarlos, porque no están en la misma línea de sometimiento. De todos modos, aquí el evangelista quiere hacernos ver que el éxodo que Dios realizó en favor de los israelitas, el retorno del exilio que realizó en favor de los judíos, ahora lo pone al servicio de los pueblos paganos, de las naciones. Los discípulos no estaban como muy dispuestos a aceptar esa propuesta de Jesús. De hecho, cuando Jesús les dice: me da compasión esta gente que lleva 3 días conmigo y no tienen que comer, Jesús va a enviar a la misión a los paganos que ya se han hecho discípulos suyos. Esos son detalles que aparecen en la narración. Por ejemplo, dice que los ponían a los pies de Jesús. Ponerlos a los pies de Jesús no era que le amontonaban encima de los pies la gente, es que los hacían discípulos suyos. Estar a los pies de alguien es estar a la escucha de alguien y hacerse su discípulo. Los hicieron discípulos y ahora Jesús los va a enviar. Pero los discípulos judíos le contestan de una manera áspera: ¿de dónde vamos a sacar en un despoblado, en una región desierta, panes
suficientes para saciar a esta gente. Ellos hablan despectivamente de la gentuza. ¿Cómo hablaríamos nosotros hoy de los guerrilleros, o hablaríamos de de cualquier persona que nos haya agredido, nos haya infundido miedo? Y Jesús entonces, cuando les pregunta cuántos panes tienen, recibe una respuesta distinta de la anterior. En la anterior eran 5 panes y 2 peces. Acá son 7 panes. Es la misma cantidad. 5 y 2 da 7. Es la misma cantidad. Es una totalidad. Pero ahora está expresada en términos paganos, universales. Esto implica que la creación entera está puesta por Dios para el disfrute de toda la humanidad. Y Jesús es quien toma los panes, le da gracias a Dios. En la anterior narración dice que bendijo a Dios. Bendecir y dar gracias es lo mismo. Cuando nosotros bendecimos una casa, no es que estamos sacando espíritus malos de ahí. No, cuando bendecimos una casa, estamos dándole gracias a Dios porque tenemos donde habitar. Cuando bendecimos la comida, no es para sacarle los malos influjos que de pronto le pudieron echar porque de pronto me pusieron. Esas son creencias supersticiosas. Bendecir los alimentos es darle gracias a Dios porque tenemos que comer. Bendecir y dar gracias es lo mismo. Jesús da gracias a Dios por los panes y luego pone a los discípulos a que se los repartan a la multitud. Esto es un detalle en el que no podemos dejar de pensar. El pan de Dios, el amor de Dios, está puesto en nuestras manos para que nosotros se lo entreguemos a los demás. Y los demás no son los que salen con una sonrisa y los brazos abiertos a abrazarnos. Los demás son aquellos que han estado todo el tiempo alejados de Dios, pero que el Señor ha llamado para hacerlos partícipes de la salvación, igual que nos llamó a nosotros. En la medida en que nosotros estemos dispuestos a abrir nuestro corazón para acoger incluso a los enemigos, en esa medida estamos en Adviento, en esa medida estamos esperando al Señor. Sentarnos a la mesa ahora a comer con el Señor y al mismo tiempo pensar en los excluidos de este banquete, autoexcluidos o de cualquier forma, los excluidos de este banquete, pensar en ellos y sentir que hacen falta, es una manera de estar en Adviento y preparando el camino del Señor. Ahora vamos a tener la oportunidad de sentarnos a la mesa con el Señor, de compartir el pan de la vida. Y es una buena oportunidad para que pensemos sin desprecio, sin temor y sin rencor en los que todavía no pueden compartir con nosotros el pan de la vida.